Este hombre respondió: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él aprendió solamente una cosa, lo que era el poder de Cristo en su vida, y lo declaró tal cual. Parece insignificante la frase, pero es poderosa, porque con una cosa basta para que Dios descienda sobre nosotros. Con una cosa basta para que el Espíritu Santo nos cubra. Con una cosa basta para que recibamos un milagro. Y esa cosa, ¿saben cuál es? La fe. Todo es posible para aquel que cree en Cristo. Todo es posible. Por más que se vea difícil, por más que se vea complicado, una cosa solamente necesitó este hombre para recibir la vista. ¿Saben qué fue? Fe. Le creyó al Señor. Le creyó. Y medio cuando vinieron los fariseos a tildarlo de pecador, él les demostró con su humildad, porque era un hombre humilde, una persona ciega, sorda, muda, leprosa en aquellos tiempos, era considerado un ser inferior. Y estos fariseos, imagínense, representaban el poder en Israel junto con los saduceos y los escribas. Y uno de ellos, en toda su autoridad, lo quiso apurar, lo quiso correr, y este hombre respondió sencillamente: si es pecador es cuestión de ustedes lo que dicen. Lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Los hechos respaldan el poder de Dios, porque Dios acompaña con hechos todo aquello que nosotros proclamamos. Porque no miente, porque su poder es real. Pero de nosotros depende recibir esa cosa, que es el poder de Él, con una cosa, que es nuestra fe. Solo una cosa. Ahora, cuando una cosa falta en algo, por ejemplo, cuando en una comida falta un ingrediente, esa comida es incompleta, hasta puede llegar a ser fea. Cuando en un motor falta un tornillo, solamente un tornillo, ese motor puede funcionar mal y puede hasta provocar un accidente mortal, solamente por un tornillo. Amén. En nuestra vida espiritual, una cosa puede ser muy importante. Fíjese lo que dice David en el Salmo 27. Versículo 4. Escuchen esto. Este hombre declaró: una cosa sé, que antes no veía y ahora veo. Miren qué testimonio poderoso de una manera tan pequeña, tan cortita, tan sencilla. Ahora, ¿qué pasa con este versículo que vamos a ver en el Salmo 27? Una declaración de David. Una cosa, otra vez, una cosa. Miren qué importante, he demandado al Señor. Una cosa le he pedido al Señor. ¿Qué es lo que le pidió? Dice, y esta buscaré. Ah, bueno, no solamente es el tema de que le pedí, sino que la voy a buscar. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir. Esto quiere decir para indagar, para buscar de Él. Eso es inquirir. Para meditar, para reflexionar en su templo. Y esto que Él pide, esa sola cosa,
Una cosa, dice, le he demandado al Señor y esta buscaré. ¿Para qué? Dice, para estar en su casa todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, para inquirir, para ver, para buscar, y también porque estoy buscando en esa sola demanda, en esa sola cosa que le digo al Señor, también sé que voy a recibir refugio, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Una cosa solamente hace que este hombre desarrolle toda una declaración de fe. ¿Qué es lo que pasó? Porque se cumplió esta palabra en la vida de él. Porque él estaba siempre en el templo. Él siempre consultaba a Dios. Y dice, sobre una roca me pondrá en alto. Fue uno de los reyes más grandes de la historia, si no el más grande. Algo hay en esto, ¿no? ¿Y qué es lo que pidió él? ¿Cuántas cosas pidió? A ver. Una cosa demandaré al Señor. Una. Solo una cosa sé. Antes no veía y ahora veo. Solo una cosa le voy a pedir al Señor. Estar en su casa todos los días de mi vida. Mire lo que sería la iglesia si todos tuviéramos este mismo sentir. Solo una cosa. ¿Sabés lo que Dios te pide? Una cosa. Fe y presencia. Yo busco la presencia del Señor. Amén. Y Él busca la tuya. Y busca la mía. ¿Se acuerdan cuando los buscaba Adán y Eva en el paraíso? ¿Dónde están?, les decía. Él sabía que estaban escondidos. Pero Él también nos busca. ¿Cuántos creen en esto? Dios te está buscando en este tiempo. Solo una cosa le he pedido. No solamente porque para estar en su presencia, sino porque ahí recibo refugio, recibo seguridad, me fortalezco, dice, y me pondrá sobre una roca en alto. Él lo puede hacer con nosotros y ponernos en la cima de nuestra vida y dejar de vivir en lo último, sino en lo primero. Solo con una cosa que le hayamos pedido a Él. Marcos 10:21. Hoy te voy a hacer caminar un poco por la Biblia. Marcos 10:21. Es muy conocido este pasaje. El joven rico. Maestro bueno, le pregunta al joven rico, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Porque Jesús estaba enseñando sobre lo que era vivir en la vida eterna. Entonces el Señor le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, o sea, no mientas, no defraudes, o sea, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo, respondiendo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó, como diciendo, hay algo que no entiende. Y le dijo, una cosa te falta. Otra vez, una cosa. La primera fue, antes no veía y ahora veo. Una cosa sé. La segunda fue, una cosa le pido al Señor, estar en su casa todos los días de mi vida. Y en este caso, hay algo que este varón que pensaba que era completo en su vida espiritual, el Señor le dijo, una cosa te falta. Acá le está faltando algo que necesita tener para lograr lo que le dice el Señor, lo que le pide. ¿Cómo haré para lograr la vida eterna?
Porque se lo pide él, no se lo dice Cristo. Cristo no fue que le dijo, che, pide, vení para acá. ¿Vos querés tener vida eterna? No fue así. Lo que hizo fue él a decirle, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y cuando el Señor le dio los mandamientos, dijo, todo eso hice. Bueno, pero una cosa te falta. A veces creemos que estamos muy completos, pero no estamos tan completos. Algo nos falta. Y no hay que hacerse problema por esto, porque eso que nos falta, el Señor nos va a revelar qué es, para que completemos nuestra vida espiritual. Una cosa te falta, le dice. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Qué desafío, ¿no? Pero él, afligido por esta palabra, esto no me conviene a mí, no es lo que yo quería. Él quería impresionarlo a Jesús. Como muchas veces hay algunos que los quieren impresionar. Y resulta que después cuando llega el momento de la prueba, se van para atrás. Y no impresionan a nadie. Menos a Cristo, porque Jesús le conocía el corazón. No era una mala persona, pero tenía un defecto que ahora te voy a decir cuál es. Cuando le dijo el Señor esto, se fue afligido porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero después él da una vuelta de tuerca, porque así nomás como lo escuchamos pareciera como que el que es rico no tiene derecho al reino. No es así. Porque hay gente rica que es muy piadosa. Entonces dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar, ahí lo aclara, en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Entiende esto? El problema no es tener riqueza, el problema es vivir para la riqueza. Solamente para eso. El Señor le dijo, bueno, ¿querés la vida eterna? Desprendete de todo, ¿sabes por qué? Porque todo lo que tenés no te va a servir para eso. No te lo vas a llevar a ningún lado. Y se afligió de una manera. ¿Por qué? Porque él tenía toda su ser puesto en sus riquezas. Él era sus riquezas, no era quien era por ser un hijo de Dios. No era quien era por ser alguien que respetaba la voluntad de Dios. Él era sus riquezas. Le quitaba la riqueza y dejaba de ser. Eso es tener la confianza en las riquezas. Yo puedo tener todo o puedo no tener nada, pero soy un hijo de Dios. Porque la palabra me dice a mí que a mí el Señor me dio potestad de ser hecho su hijo, sea rico o sea pobre. Pero el Señor dice acá, ¿ven ustedes lo que es tener la confianza puesta en las riquezas? Miren cómo se va. ¿Alguien sabe cómo se llamaba este joven? Nadie, ¿no? Ni eso, ni se sabe cómo se llamaba. Hubo otros hombres que por haber puesto su fe en Dios figuran en Hebreos. Es pues la fe, Hebreos 11, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso alcanzaron un gran testimonio los antiguos. Y después viene el hall de la fama de la fe. Y están todos nombrados. Este no fue nombrado, ni se sabe quién es. ¿Saben por qué? Porque prefirió las riquezas antes que al Señor de las riquezas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Parece raro, ¿no? Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Aquellos que viven agarrados a lo material y nada más. Los que viven mirando lo que tiene el otro y no lo que tienen ellos. Los que viven mirando lo que tienen los otros y no agradecen a Dios por lo que ellos tienen, sea poco, sea mucho, porque si te viene de Dios lo que tenés, aunque sea poco, es mucho más que lo que los millonarios pueden recibir si Dios no se los dio.
Entonces el tema es tener la confianza puesta en el Señor. Eso es lo que Cristo le quiso decir. Una cosa te falta. Entonces, una cosa sé, que antes no veía y ahora veo. Una cosa le he pedido al Señor, estar en su casa todos los días de mi vida. Y una cosa le ha faltado a este varón. Cumplir con la palabra de Dios. Hacer la palabra de Dios. Por eso muchas veces los pastores decimos, tenemos que poner la palabra por obra. Porque hablar hablamos todos, hermano. Hablamos todos. Decimos todos. Pero hacer es otra cosa. Cumplir con su palabra es distinto. Te habla de un desprendimiento. No que nadie te va a venir a sacar lo que tenés. Simplemente que dejes de vivir para lo que tenés y vivas para aquel que te dio lo que tenés. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esa es la manera. Esa es la manera. Esa es la forma de vivir en felicidad. Esa es la forma de disfrutar de lo que uno tiene. Porque el Señor quiere que disfrutemos de lo que tenemos. Pero no que vivamos para eso. Tenemos que ser desprendidos. Yo tengo este reloj, me lo dio el Señor. Pero no me preocupa el reloj. Si es necesario lo doy. Pero no estoy atado al reloj. Amén. Porque si yo doy este reloj, Dios me va a dar uno más grande, mejor, más lindo y perfecto. Porque cuando vos das algo para el Señor, lo que recibís es mucho más. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero yo no estoy agarrado al reloj. Yo no es que si el reloj no me funciona, si el reloj me lo robaron, voy a estar llorando. No. Voy a decir simplemente, Señor, está en tus manos. Si he perdido esto, porque algo grande tenés para mí. Más grande que esto. Y así es todo en la vida con Dios. Y eso es lo que Cristo le estaba enseñando a este muchacho. Por eso el Señor le dice, porque aparte les dio una clase práctica a los discípulos que estaban mirando, y les dice, cuán difícil entrarán en el reino de Dios esos que tienen riquezas. Cuán difícil va a ser entrar en el reino de Dios a los que confían solo en las riquezas. Agarrémonos de Dios, hermano. Una cosa, confiar en Dios. Y no en las riquezas. Y no en las posesiones. Te voy a decir algo más. Y no en las personas. Con lo que te vengan, con lo que te digan. Vos confía en lo que Dios te dice. Cree en el consejo de Dios. Hacé lo que Dios te manda que hagas. Dios nos pide rectitud, seamos rectos. Dios nos pide honestidad, seamos honestos. Dios nos pide sinceridad, seamos sinceros. Dios nos pide bondad, seamos buenos. Pero escuchemos la voz de Dios. ¿Qué nos falta entonces? Y dice, una cosa te es necesaria. Eso tenemos que reflexionar. Solo una cosa es necesaria. Cuando Jesús dice una cosa es necesaria, ¿sabes qué te está diciendo? Lo demás es secundario. Lo demás no importa. Lo importante es, primeramente, escucharlo a Él. Lo importante es lo que dijo ese hombre. Lo que sé ahora es que antes no veía y ahora veo. Lo importante es lo que dijo David. Una cosa le voy a pedir al Señor. Estar con Él todos los días de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? ¿Qué es lo que nosotros le pedimos? ¿Qué cosa es?
No hace falta un montón, una. Con una tendremos todo. Solo una cosa es necesaria. Todos tenemos una lista de cosas necesarias. Todos tenemos una lista de cosas que necesitamos, ¿sí o no? Y se la pasamos al Señor. Yo tenía un cuaderno que tenía anotadas todas las peticiones. Una cosa tuve que dar, mi fe. Una cosa es necesaria. ¿De qué nos puede servir todo si perdemos el alma? No hay precio para eso. Algunos dejan el alma por algo. Algunos entregan todo por algo material. Se regalan a sí mismos, a cualquiera, por un interés. Pero ¿de qué nos sirve todo si perdemos el alma? Y lo importante es que cuando nosotros oímos la palabra de Dios, se producen resultados, pasan cosas. Cuando creemos en esa palabra que Dios nos da, se cumple la palabra. La palabra se cumple. Usted va a ver en Josué que en los últimos capítulos en el libro de Josué dice, y no dejaron de cumplirse todas las buenas promesas que Dios le hizo a su pueblo. Y en nosotros se cumple lo mismo. No se van a dejar de cumplir todas las buenas promesas que aún no se cumplieron en tu vida, porque Dios tiene para todo un tiempo. Pero nosotros tenemos que oír la palabra de Dios. Él cuando habló del tema del sembrador, cuando habló de las semillas que fueron tiradas en la roca, otras que cayeron en espinos, cuando habló de los espinos dijo, ese es el que no oye la palabra de Dios. La semilla se perdió porque cayó entre espinas. La semilla tenía que haber caído en tierra buena, pero cayó entre espinas. A veces nuestra vida es como espinas, entonces la palabra de Dios no penetra como debe penetrar y no produce como debe producir. Pero no es porque la palabra no tenga poder, somos nosotros que tenemos la vida llena de espinas. Hay cambios que tenemos que producir y Dios va a hacer la obra. Lo va a hacer porque Él es así. La palabra que no es oída es la semilla arrojada entre espinas. Amén. Una cosa. Y vuelvo a lo mismo. Una cosa sé. Antes no veía y ahora veo. Una cosa he demandado al Señor. Estar con Él en su casa todos los días de mi vida. Una cosa te es necesaria, dijo Cristo. Deja todo lo que tienes y sígueme. Filipenses 3:13. Acá estamos con este tremendo hombre de Dios que es Pablo, que dice, hablando de sus inquietudes, de sus anhelos espirituales, de su deseo de llegar a la estatura de Cristo, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero, ¿qué cosa? Pero una cosa hago. O sea que fíjese que él, todo su ministerio, que fue tremendo porque muchos se convirtieron a través de su vida, muchos recibieron milagros a través de ese hombre. Prácticamente el mundo conocido de esa época fue predicado por él. Fue un misionero poderoso, pero él solamente dice, una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Amén. Si no nos olvidamos de lo que queda atrás, si no dejamos atrás el pasado, difícilmente podamos vivir hacia adelante, ir caminando hacia el futuro. Tenemos que cortar lo que nos ata con el pasado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está, ¿a dónde? Adelante. ¿Pero qué dice? Una cosa hago.
Y lo hacía, ¿eh? Porque a Pablo, la verdad, si bien tuvo una vida poderosa, le pasó de todo. Pero no vivía lamentándose por todo lo que le pasó. Él vivía con la expectativa de lo que venía adelante, que iba a ser mucho mejor. ¿Cómo vivimos nosotros esto? ¿Hacemos esa cosa? ¿Vivimos para adelante? Servirnos a nosotros. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo no quería trabas para su fe. Pablo no quería palos en la rueda. Y discípulas que lo ayudaron muchísimo en su ministerio a ir adelante. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 9:62? Dijo esto, no lo busque. Aquel que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios o de los cielos. Solo una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? La mujer de Lot, el Señor le da una orden, andate ya mismo porque voy a destruir la ciudad, Sodoma y Gomorra. Andate con tu familia porque voy a destruirlos, porque el pecado era terrible en ese lugar. Y le dijo, y no mires atrás. Él le dijo eso a su familia, pero la mujer de él miró para atrás. Quedó transformada en una estatua de sal, quedó congelada, estancada. Eso significa. El que mira atrás está estancado, se transforma en una estatua inmóvil. Ni para atrás ni para adelante, ahí quedó. Por eso ahí vas a ver un cartelito de alguna prédica que hice alguna vez que dice, en esta iglesia le decimos no al estancamiento. Yo no quiero ser estatua. No quiero. Si algo te tiene detenida o detenido, si algo te está frenando, olvídate de eso. Porque lo único eterno es todo lo que Dios pone a tu disposición, lo que Dios te ofrece, su palabra, su poder, la fe, su paz, su bendición. Ahora fijémonos, terminando este mensaje, qué importante que es una cosa. Hay una cosa que, ¿sabes? Hay una cosa que le pedís a Dios. Hay una cosa que te falta. Hay una cosa que haces. Bueno, céntrate en eso. Y en esa cosa que vos sabés cuál es, Dios se va a glorificar. Que Dios te bendiga con esta palabra.